Bueno, buenos días. Ahorita vamos a pasar a resolver el problema número 1 de la lista de reproducción de circuitos de primer orden. Y el primer problema este video va titulado como respuesta total de circuito RC. Esta es la solución de ese video. Entonces vamos allá. Entonces, primero que nada, aquí pues esta nueva serie de problemas lo tenemos el switch que se abre y se cierra. Nosotros lo vamos a evaluar un instante antes y un instante después. Y también tenemos el capacitor, que es otro elemento nuevo. Aquí tenemos las fórmulas que hay que utilizar. Respuesta natural, forzada y la respuesta total, que es la que queremos conseguir. Y ocupamos ciertas cosas que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo primero que nada, aquí ya redibujé los circuitos, inicial, final y este que nos va a ayudar a encontrar la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, acá que se hizo, pues simplemente cerramos el circuito porque todavía no está abierto, ¿no? En este momento. Esto es inicial, o sea, un momento antes, y pues cerramos el circuito y nos quedaría de esta manera. Sí, entonces aquí yo lo que hice fue 80 entre 40 y lo expresé con su corriente y con su resistencia, ¿no? Como lo hacíamos con Thevenin y Norton. Y entonces aquí, pues este sería el nodo V0, ¿no? Voltaje inicial. Entonces, para encontrar este voltaje aquí, te vamos a aplicar justamente análisis de nodos a ese nodo para ir resolviendo las incógnitas y poder despejarlas. Y a ponerlo todo en términos de V0. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Pues aquí ya propusimos las corrientes. Vamos a analizar las que entran y las que salen. Entra una de 2, una de 0.5 I, luego sale la de I, esa que está ahí, y también sale la de esta de acá, que sería del nodo V0 sobre esta resistencia. Esta de aquí sería. Entonces, seguimos desarrollando, pues tendríamos menos 0.5 i. ¿Por qué? Porque se restan estos dos y están en los mismos términos. Y aquí tendríamos 0 menos 40. Aquí 0. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cómo resolvemos este 0? Está ahí. O sea, ¿cómo sabemos lo que viene siendo... ¿cómo ponemos la I en términos de V0? Pues bueno, aquí ya sabemos que el voltaje de este nodo es V0 y aquí tenemos una referencia. Entonces fíjense cómo el voltaje va a terminar siendo de este mismo nodo, y ya nomás haría falta dividirlo entre estos dos que están en serie. Ok, pasa la misma corriente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sustituir nuestra I con ese valor, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. Todavía multiplicándose por el 0.5, ¿no? Y bueno, todo esto lo vamos a multiplicar por 80, el mínimo común divisor. Y y ya una vez con eso, pues se quedaría de que se elimina este 80, 40, quedaría 2 arriba, 2 BO, y pues este está multiplicando, o sea, quedaría igualmente multiplicando y quedaría así. El 80 por el 2, 160 menos 0.5 por
de voltaje de 0 menos 0, ¿sí? Nos quedaría de esta manera. Y bueno, hay que desarrollar, ¿no? Quedaría pues estos mismos tienen las mismas, son de la misma variable. Entonces quedaría menos 0.5 menos 2 menos 2.5 por B a la 0, ¿no? Digo B0. Es justamente el voltaje que estamos buscando. Entonces, ya teniendo esto, pues vamos a despejar B0, que es lo que estamos buscando. Fíjense bien, tendríamos, esto quedaría como, primero se pasa el menos 160 arriba y luego el menos 2.5 abajo. 160 arriba menos 2.5 abajo, y esto nos daría un total de 64 volts, ¿sí? En efecto. Entonces, ya teniendo nuestro voltaje inicial, pues ya podemos sustituir en la fórmula, y para hallar la condición de esta corriente inicial, bueno, esta condición inicial, ¿no? Sería y esta corriente sería voltaje sobre las resistencias, que serían 80. Entonces, voltaje sobre resistencia es igual a corriente. 80 ohms, volts, y la corriente inicial. Entonces quedaría 0.8 amperes, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una incógnita resuelta. Se nos solicita, y esta otra importante para sustituir luego en esta ecuación, ¿no? De respuesta total. Muy bien. Ahora toca analizar este de acá. Este de acá pues va a ser muy sencillo, porque como acá no tenemos una fuerza externa que influye en el circuito, y al cerrar, al abrir esta compuerta, es que es lo que va a pasar, que esta parte de acá se va a eliminar, ¿no? Que queda así. Entonces eso es lo que tenemos expresado acá. Pero ¿qué pasa? Se pierde esta fuente de voltaje. Entonces, al no tener fuente de voltaje que influya, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nuestro voltaje pues va a ser igual a 0. ¿Ok? Para el voltaje que es después de la apertura, un instante después, va a ser igual a 0. Y aquí tenemos otra incógnita que vamos a utilizar acá para resolver. Entonces ya nomás nos quedaría para hallar la constante de tiempo, ok, que de hecho pues es el mismo resultado, es el mismo circuito que este. Fíjense bien, es el mismo circuito, ¿sí? Solo que acá quitamos el capacitor y añadimos un voltaje de prueba, y la fuente de prueba igual a 1 volt, y esta es la que nos va a ayudar a encontrar la constante de tiempo, ¿sí? Entonces entonces aquí ¿cómo lo afrontamos? Pues tenemos que encontrar, bueno, primero que nada pues vamos a aplicar lo mismo que hemos venido aplicando, que es el análisis de nodos, ¿no?
¿Por qué? Pues porque aquí tenemos las incógnitas de las corrientes y queremos tenerlo todo en términos de I. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y nada, ¿no? Para despejar IP. Se me va a acabar el almacenamiento. Ahorita ya me apareció el anuncio. Vamos a pausar rápidamente y continuamos aquí mismo. Ok, pues aquí nos quedamos en donde lo habíamos dejado. Una disculpa, se terminó el almacenamiento como suele pasar a veces, pero bueno, aquí seguimos. Habíamos quedado en que vamos a hacer análisis de nodo nodo, entonces vamos allá. Quedaría en este caso, vamos a anotar por aquí las de estas. Aquí hay un espacio bastante grande que quedó. Y a ver, es que no enfoque. Y bueno, entonces quedaría la IP que entran va a los 0.5 y que entran menos los I que salen igual a 0. Luego desarrollando 0.5 y por el volt de aquí pues sabemos que este es 0, este es la corriente que sale por aquí. Entonces si este es 0, la diferencia entre este y este es el 1. Entonces este igual llega a conectarse por aquí. Eso significa el referencia 0, 1 otra vez. Entonces da 1 volt. Entonces tenemos que este ahí es el volt este sobre el 80 este. Entonces quedaría como un 80avo la I, ¿sí? Entonces quedaría 0.5. A ver, que enfoque. Se opera la suma, 0.5. Quedaría I el 1.80, ¿sí? Igual a 0. Y tendríamos por acá este IP es igual a, el 0.5 pues lo mandamos para arriba para simplificar aquí, sobre 80 es igual a 0, y esto nos da que IP es igual a 6.25 por 10 a la menos 3. Ok, ya lo tenemos preparado el resultado, lo pueden comprobar, pero es para acelerar un poco el trámite con la calculadora. Entonces una vez hecho esto, tenemos que hallar la constante R para este de aquí. ¿Cuál es la fórmula? Tendríamos que la R, pues que sería la resistencia, voltaje sobre corriente, ¿sí? Se expresa así para este tercer circuito. Entonces vamos a encontrar esa constante rápidamente aquí con la información que tenemos con la resistencia. Tendríamos el voltaje, pues sabemos que de acá, voltaje prueba, pues es 1. Y esto desencadenó en los 6.25 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es de acá. Y operándolo nos da 160 la resistencia, 160 ohms. Ahora con esto ya podemos calcular la constante tau, que es los 160 que acabamos de calcular por los 3F del capacitor. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? 480. Esta es la constante tau. Entonces ya
casi finalizamos. Solo hay que sustituir esto que acabamos de encontrar en nuestra fórmula, ¿no? Entonces ya con todo lo que necesitamos acá, pues vamos a sacar la corriente. Tenemos la corriente. Vamos a sustituir en la fórmula que es la que queremos resolver desde el inicio, que sería voltaje respecto al tiempo, instante después, el instante inicial menos el instante final, ¿sí? Por E a la menos T sobre tau, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, sustituimos y nos quedaría, permítanme que se mueve la hoja, porque ya me lo llevo al final de la hoja, pero quedaría así, sustituido con lo que hemos encontrado. Este es el del segundo circuito, sabemos que nos da igual a 0, acá igual a 0, esto es del inicial, los 64 que nos había dado, y Euler, el tiempo sobre la constante que acabamos de encontrar acá, tau. Entonces, quedaría ya nomás la corriente, PC ahí, voltaje C, voltaje. Bueno, acá lo que tocaría, pues ya nomás sería con la corriente, sacar la corriente. La corriente, pues a ver, es que se mueve la hoja. Aquí ya tenemos la resistencia y tenemos el voltaje. Entonces quedaría, para sacar ya la última corriente, tendríamos 64, los 64, o sea, sobre los 80, ¿sí? Esto que acabamos de encontrar nos da el voltaje, y la corriente, pues voltaje sobre resistencia, es esta. Y ya tendríamos acá esto. Ahora tendríamos que, a ver si me da espacio aquí, aquí lo que tendríamos que hacer es hallar IC en base a las corrientes, y tendríamos que IC menos IC es igual a 0.5 I, ¿sí? Y IC sabemos por fórmula que es igual a C por la derivada de BC respecto al tiempo, que esa ya la tenemos aquí, ¿sí? Es este de aquí justamente. Entonces esto quedaría 0.5 I igual a menos 3 por menos 1 sobre 480 por 64, y continuamos aquí abajo por 64 por Euler a la T 480, que es lo que ya teníamos de este lado, y nos quedaría efectuando la operación
Permítanme, ya para el resultado final sería esto de acá sobre los 0.5, ¿sí? Entonces quedaría de esta manera ya lo último que nos faltaba. Ok, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.